Buenas tardes, nos presentamos, somos el equipo 5, damos introducción al primer parcial de la materia de Historia del Arte, como ya dije, conformado por el equipo 5, que sus integrantes son Limber Arturo Puig Canché, Andric Alexander Pacheco Uc, Jocelyn Ladino Saraos y su servidora Percasteguichi Lixi Daniela. Mi nombre es Limber Arturo Puig Canché y a continuación les voy a hablar sobre el arte rupestre. Primero que nada, ¿qué es el arte rupestre? Al arte rupestre se le conoce como la manera de representación de pinturas que se hacen mayormente en cuevas o en superficies rocosas. La razón por la que ellos hacían esto era para poder representar su vida cotidiana, ya que como es bien sabido, pues ellos no tenían una manera de escritura o una manera de comunicación, entonces lo que ellos hacían era pintar en cuevas o en rocas o incluso en abrigos. Una de sus principales características es que su estilo es mayormente animalístico y también naturalista. Como dije, estos se encontraban en cuevas, en rocas y en abrigos. Y también una de sus reglas a seguir era que los humanos lo representaban de una manera muy simple, palitos y circulitos, pero los animales lo representaban de manera mucho más realista. A continuación les vamos a hablar sobre los principales artistas del periodo rupestre. Como es bien sabido, pues es el principio de la humanidad. No existe realmente manera de saber qué personaje o qué persona hizo cada obra. No existe un registro, no existe una manera para saber. Pero podemos decir de los mejores intérpretes que hubo cuando se hizo el descubrimiento de esta arte en las cuevas de España. Como primer personaje tenemos a Francisco Benítez Mellado, que estudió Bellas Artes en Madrid. Él fue contratado para que lleve a cabo reproducciones sobre este estilo de arte para un mayor estudio. Y segundo personaje tenemos a Juan Cabre Águilo, lo mismo, él estudió Bellas Artes y cuando se enteró de que se descubrieron el arte rupestre en cuevas de España, él se unió. Y como último personaje tenemos a Gianni Frassati, que él es italiano y estudió Bellas Artes en París. Lo que él hizo fue pintar lo mismo para poder conservar este estilo de arte. Como último punto vamos a hablar sobre las principales obras de este periodo, pero como en el punto anterior, pues obviamente no existe manera de nombrarlos porque no existe una firma para poder identificarlos, pero los podemos clasificar como conjuntos de obras manifestadas en una cueva y sitios. Como primer punto tenemos a la cueva Chabouet, que se encuentra en Francia. Es considerada como la primera obra maestra de la humanidad con una antigüedad de más de 36.000 años. La segunda cueva se llama Altamira, Cantabria, que es el reconocido como una de las cuevas más valiosas que existen en la península ibérica. Este data en la época del Paleolítico y tiene una antigüedad de más de 35.600 años. Y el último cueva se llama la Cueva de las Manos, que se encuentra en Argentina. Su nombre es muy práctico y muy literal. Como dice su nombre, la cueva, pues mayormente casi todo se encuentra repleta de figuras de las manos. El periodo egipcio se establece en 30 dinastías que van desde el periodo 3100 a.C. hasta el 332 a.C. Puede clasificar en varios periodos. Periodo dinástico temprano, que va del año 3100 a 2650 a.C. Imperio antiguo, que va del año 2625 a.C. a 2155 a.C. Imperio medio, que va del año 2061 a.C. a 1785 a.C. Imperio Nuevo, que va del año 1551 a.C. a 1080 a.C. Y las siguientes dinastías, que van del año 1080 a.C. a 332 a.C. Algunas de sus características de Egipto son la escritura egipcia se desarrolló en tres tipos distintos. La escritura jeroglífica, que son símbolos que representan objetos figurativos y sirven para designar sonidos, letras o sílabas. La escritura hierática, forma más estilizada y sencilla para que la escritura se adaptara al papiro, y la escritura demótica, forma abreviada de la escritura hierática, si se utilizaba para asuntos cotidianos. Otras características era su arte, una forma de manifestar el poder de los monarcas, así como expresar la creencia religiosa. Por eso su contenido era mítico y sus formas eran monumentales. Otra característica es que la religión egipcia era politeísta, es decir, que adoraban diversos dioses. El principal era el Ra, dios del sol,
Osiris, dios de los muertos, e Isis, diosa de la fertilidad. Los artistas egipcios eran generalmente anónimos, aunque muy preciados. Sin embargo, existen algunos registros, como por ejemplo Bagekons e Imhotep, que eran arquitectos, que se encargaban en hacer las pirámides o monumentos. Otros artistas eran Auta y Pe, que eran escultores, y estos se encargaban en hacer las figuras de madera o bronce para decorar los edificios. Y algunas obras hechas en el periodo egipcio fueron el busto de Nefertiti. Es un busto de piedra caliza con estuco pintado que corresponde a Nefertiti, la gran esposa real del faraón egipcio Akhenaton. Otra obra sería la máscara funeraria de Tutankamón, que es una máscara de oro que se considera la pieza más conocida de todo el arte egipcio. Formaba parte del ajuar funerario de la tumba del faraón Tutankamón, descubierta en 1922 en la necrópolis egipcia del Valle de los Reyes. Otra obra sería Paleta de Namer. Es una placa de pizarra tallada con bajorrelieves, descubierta en 1898 por James Kiber y Gren en el templo de Uruk de Hierakonpolis. Pues a mí me tocó la agricultura griega, y la civilización griega se destacó mucho por la arquitectura que tenía, y fue igual por su gran legado que tuvo de forma filosófica, hablando de Platón, Sócrates, Aristóteles, etc. Estos aportes ejercieron mucha influencia sobre el Imperio Romano y la cultura occidental. Una de las formas de gobierno de la civilización grecia que más marcó fue la democracia, Demos Kratos poder pueblo, y fue la modalidad ejercida primero en Atenas al derrocar a un gobierno tirano, por lo que se propuso una reforma radical para evitar la aristocracia que antes se ejercía en la época griega. En ese entonces la democracia solamente se otorgaba a los varones, y fue para que todos tengan una opinión sobre el gobierno, y es todos porque solamente los varones tenían derecho a. La religión griega era de tipo politeísta, es decir, que se basaba en el culto de múltiples deidades, que incluso representaban ideas abstractas como justicia, ética y sabiduría. Sabemos que el dios supremo era llamado Zeus, padre de los dioses, y los sacerdotes cuidaban los cultivos, pero no constituían un clero o una iglesia a estas deidades. Las más importantes fueron Atena, dios de la paz; Afrodita, dios del amor y la belleza; Ares, dios de la guerra; Apolo, dios del arte y del deporte; Dionisio, dios del vino; Hefesto, dios del fuego; Perséfone, dios del inframundo; y Poseidón, dios del mar. Actualmente se considera que la civilización griega usó a los dioses griegos con la finalidad de dar excusas de por qué pasaban las cosas. Un ejemplo es la historia de Perséfone, que nos justifica el por qué el cambio de las estaciones. Usaban a los dioses como pretexto de explicar el por qué pasaban estas cosas. Lo que pasa con Perséfone es que su madre Demeter, un día estaban en el campo recogiendo frutas, estaban pues haciendo cosas de agricultura, ya que Demeter es dios de la agricultura. Entonces Demeter no se da cuenta, Perséfone la roba Hades, el dios del inframundo, y decide que después de un relajo con Hermes, el dios del mensajero, y más cosas, al final resulta que cada cierto tiempo Perséfone va a estar con su madre Demeter y cada cierto tiempo con Hades, y en esto justificaron el porqué el cambio de las estaciones. Entonces se dice que el tiempo que Perséfone está con Hades es la época de invierno, ya que la diosa Demeter pues no hace que los árboles crezcan, etc. Y cuando es primavera es cuando
Perséfone está con su madre Demeter. Consideré 4 artistas griegos que para mí serían importantes, que fue Yannis Peleus, el artista de las grandes planchas de acero, sacos de carbón y de especies de vacuno. Es uno de los grandes referentes del arte povera, pero es ante todo un pintor que rompe la centralidad de sus composiciones con la diagonal barroca de sus objetos. Otro fue Alexandros Ficholeus. Fue artista interdisciplinar. Utiliza la red como soporte para poner en cuestión el abuso de los medios de comunicación y su carácter fragmentario. Su compromiso político con la causa palestina convirtió su última exposición en un barroco ateniense de mayoría judía en objeto de boicot por parte de los sectores radicales. Otra sería María Papadimitriou. Su obra es una crítica de los estereotipos en sus performances. Marca su cuerpo para alterar las representaciones de la entidad femenina, a la vez que propone al espectador narrar su propia mitología personal. Y por último, Thanasis Toxicas. Sus fotografías hablan de la ansiedad postmoderna de disolución del cuerpo humano en la naturaleza. Toxicas usa el arte como medio para erosionar las ideologías bucólicas y como conexión entre lo individuo y lo entorno. Una de las 3 obras que elegí de la civilización griega es el Discóbolo. Es la denominación convencional de una famosa escultura griega realizada por Mirón. Mirón representa el cuerpo en el momento de su máxima tensión y esplendor. Ese esfuerzo no se refleja, sin embargo, en el rostro de la estatua, que muestra solo una tenue concentración. La torsión del cuerpo es vigorosa, pero al mismo tiempo armoniosa y delicada. Esto es lo que quería representar el autor. La segunda obra que yo escogí es Hermes con el niño Dionisio. Hermes con el niño Dionisio es una escultura griega de mármol con una altura de 213 centímetros que se encuentra en el Museo Arqueológico de Olimpia. Desde su descubrimiento, la obra se considera que es la misma representación de Hermes con Dionisio niño, que vio Pausanias en el templo de Hera, en Olimpia. Según la controversia por lo que concierne a la datación de la obra, que en 1877 fue encontrada en las excavaciones realizadas por un equipo alemán de Olimpia, en las ruinas del mismo templo donde lo vio Pausanias, pero que algunos rasgos estilísticos parecen de épocas posteriores, por lo que algunos expertos opinan que es una copia del siglo I, de obra original de Parciles del siglo IV a.C. La última obra que elegí es Laoconte y sus hijos. Es un grupo escultórico griego de datación controvertida. Aunque suele considerarse una obra original de principios de la era cristiana, la obra es de un tamaño algo mayor que el natural, de 2.45 metros de altura, y está ejecutada en mármol blanco. Esta obra representa la muerte del sacerdote Trayo Laoconte o Laoconte, castigado por los dioses a morir estrangulado por serpientes marinas junto a sus hijos. La obra fue realizada por Alessandro Polidoro y Atenodoro. Periodo romano. Se le llama Imperio Romano en la etapa de la historia romana en el que Roma fue gobernada por emperadores. Estos implantaron en el gobierno absoluto, concentrando a una persona a todos los poderes: político, administrativo, religioso y militares. Artistas romanos. El primer artista que voy a mencionar es el escultor Pasíteles. Pasíteles, él fue un escultor de la escuela náutica en el tiempo de la Roma antigua. Él trabajó durante el mandato de Julio César.
El segundo artista es Marco Pacubio. Marco Pacubio fue un autor trágico romano. Él fue considerado el más grande de la República. Él era sobrino de Pupilo de Quinto Enio, por el cual la tragedia romana había alcanzado una posición digna e influyente. Bueno, por último vamos a hablar de Julio César. Él fue un militar político que influyó muchísimo. Su dictadura puso fin a la República de Roma, procedente de una de las antiguas familias del patriciado romano. Los Julios, Cayo Julio César, fue educado esmeramente con los maestros griegos. César se había lanzado a la conquista del resto de Galias, que no solo completó, sino que también aseguró lanzando 2 expediciones a Britania y a otras 2 a Germania.